Saludos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a estar trabajando la quincena número 3 de matemáticas. Vemos las imágenes y vamos a trabajar las formas geométricas en arquitectura. Su profe Raquel Custodio estará dándole las orientaciones necesarias para que puedan elaborar su proyecto. Observen la imagen al fondo. Esto es primero de secundaria y vamos a iniciar como siempre con una frase que dice: la geometría solucionará los problemas de la arquitectura. En el transcurso vamos a darnos cuenta por qué Le Corbusier dice esta frase, en qué se relaciona. Ahí tenemos la imagen de un ingeniero con un plano. Observen las formas que tiene ese plano. Y durante estas 2 semanas vas a aprender sobre las formas geométricas que aparecen en la arquitectura y cómo interpretarlas. Al finalizar, diseñarás una ornamentación para el frente de un edificio con estas formas. Y si te animas, producirás tu diseño en una aplicación de diseño constructivo como Sweet Home 3D, ahí está la dirección, o la elaboración de un diseño en una superficie plana. Esas imágenes que observan a la derecha es extraída precisamente de este programa de Sweet Home 3D. Observen varias partes de una construcción, varios diseños. Y tenemos lo que es nuestra página. Ahí tiene la dirección para que pueda entrar y acceder, y así podrás hacer tu diseño. En el plano que observa ahí a la izquierda, claramente se puede observar las habitaciones. El plano muestra los muros por medio de líneas paralelas. Posteriormente, no hace mucho tiempo, los arquitectos construían planos en papel para plasmar sus ideas y transmitirlas a los constructores. Observen ese plano que está ahí en papel. Dice que fueron de los primeros planos históricos para la construcción de palacios y pirámides. Finalmente, hoy es más común el uso de aplicaciones de computadora para estos diseños. Por ejemplo, AutoCAD es un programa, pero no es gratuito. Tenemos la dirección, pueden acceder a ella, u otros gratuitos como el que le mencionaba anteriormente, que le presenté las imágenes, Swing Home 3D, ahí tienen la dirección también que pueden acceder, que podrás usar en este proyecto. Luego observan la imagen de un plano, y en estas 2 semanas analizaremos los ángulos con que se generan formas geométricas en la arquitectura y proyectarás algunas para una edificación que escojas haciendo uso de ellos. Este es un ejemplo de plano hecho en papel por arquitectos de la actualidad. Ahí pueden observar la diferencia con el anterior, que el anterior se veía diferente, era muy antiguo, pero este es un poco más moderno. Ahora bien, como se habla de que trabajaremos con ángulos, debemos saber qué son ángulos. Pues un ángulo en geometría puede ser definido como la parte del plano determinada por 2 semirrectas, llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice del ángulo. La medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia, centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Este es un ejemplo. Ahí podemos observar en esa parte del punto rojo que es el vértice, luego están los lados y el arco forma lo que es nuestro ángulo.
Y en esta parte de aquí podemos observar ángulos de diferentes medidas. Tenemos de 22.5, de 30 y así sucesivamente hasta llegar al ángulo completo de la circunferencia, que son 360 grados. En geometría euclidiana, la recta o línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Este es un ejemplo de rectas. Luego hablaremos un poquito acerca de lo que es las rectas paralelas, que nos mencionaba al principio, lo que haremos en estas 2 semanas. Y las rectas paralelas son las líneas que mantienen una equidistancia entre sí y que, aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca en ningún punto sus trazos pueden bifurcarse, tocarse, encontrarse. He aquí un ejemplo de ella. Si observan bien, estas son 2 rectas paralelas. Es importante conocer lo que son las rectas perpendiculares, y estas son 2 o más rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Como las 2 rectas dibujadas en la gráfica, los ángulos de 90 grados también se llaman ángulos rectos. Si pueden observar la imagen, ahí las 2 líneas cuando cortan forman ese ángulo recto de 90 grados. Esas son las rectas perpendiculares, las que sí pueden cortarse, diferente a las paralelas que no se cortan. También debemos de conocer lo que son las rectas secantes. Y la recta secante es aquella que corta otra recta o una curva. He aquí un ejemplo. Si observamos, tenemos 2 rectas paralelas en esta parte y luego corta lo que es la secante. En cada una de estas rectas se forma un ángulo que también pueden observar de inmediato. Estas semanas analizaremos los ángulos con que se generan formas geométricas en la arquitectura y proyectarás algunas para una edificación que escojas haciendo uso de ellos. Ejemplo de plano hecho en papel por arquitectos de la actualidad. Observen, eso lo presentamos al principio. Observen ese plano que delimitado está, como se ven en esta parte, que se forman ángulos. Si lo observan, en ese plano también encontramos lo que son rectas paralelas. En el plano también se puede visualizar los diferentes componentes que tendrá esa distribución, esa edificación que están haciendo ahí. Debemos de conocer lo que son los alternos internos, esto hablándose de los ángulos, que son los que se muestran en la zona interior de las rectas paralelas. También debemos de conocer lo que son los ángulos alternos externos. Estos son los que se encuentran en la zona externa de las rectas paralelas. Sabemos que interno es lo que está dentro y externo es lo que está fuera. Vamos también a ver lo que son los ángulos correspondientes, que son los que se encuentran a un mismo lado de la secante. Uno es externo y el otro es interno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo observamos. Tenemos 2 rectas paralelas entre sí, cortada por una secante, y tenemos los diferentes tipos de ángulos que mencionamos anteriormente. Los correspondientes, pueden ver que correspondientes son A y C. Se ubican en esta parte
Ustedes lo observan, véanlo ahí, A y C son correspondientes. Y así sucesivamente. Si buscan alternos externos, buscan A y G. En esta parte, ustedes tienen A y tienen a G. Si buscan alternos internos, tienen a C y E. Buscan a C y buscan a E. De esa manera se puede ver muy clara los tres tipos de ángulos que mencionamos en dos rectas paralelas cortadas por una secante. Ahora sí, entramos a las actividades que presenta su cuadernillo, la cual deben de realizar una a una para poder llegar a lo que es el proyecto que le está solicitando el cuadernillo número 5, proyecto número 3. Hay ángulos especiales que conviene tener presentes antes de comenzar a realizar un plano. Te invitamos a reconocerlos y explorar algunas propiedades. Para eso, usaremos un esquema formado por dos rectas paralelas, atravesadas por una línea que se llama secante. En la diapositiva anterior se observó las dos rectas paralelas cortadas por la secante. Aquí te da un link de lo que es GeoGebra, que esta es una aplicación matemática que se utiliza en cálculos, en geometría, se utiliza también, y es una aplicación muy fácil de usar. Puedes usarla descargando la aplicación o también accediendo a este link directamente. Se puede visualizar desde la web o bajar si tiene instalado el programa GeoGebra, que es de uso gratuito. Verás una imagen como la que presentaremos a continuación. Esta es extraída desde ese programa GeoGebra, pensando justamente en los ángulos entre paralelas. Y aquí te da la opción, el mismo programa, te pone los ángulos, te presenta los que son congruentes. Cuando le vaya a dar un clic ahí dentro, en esta parte que están las dos rectas paralelas cortadas por la secante, que es la del medio, y los diferentes ángulos están representados con los números. Cuando elija uno de ellos, que le den el centro, este puntito rojo se moverá y el ángulo te va a ir apareciendo dentro de uno de estos recuadros. Y así, si lo hace con cada uno de ellos, verá que se va a ir formando su ángulo correspondiente. Ahí la da la definición, que con el cursor va a hacer clic en cualquiera de esas casillas. Cuando veas aparecer la marca del signo rojo que tiene ahí, toca en ese botón y se iluminará los ángulos que corresponden. Es muy fácil, solo tiene que entrar por el link y si no, descargar la aplicación. Debemos de saber también que son ángulos complementarios, y dos ángulos son complementarios y suman 90 grados. Son aquellos ángulos que juntos suman 90 grados. Un ejemplo, tenemos ahí A y B. A más B te da igual a 90 grados cuando se suman. Un ejemplo con número. Tenemos este ángulo de aquí que mide 60 grados y este mide 30. Si sumas 60 más 30 te va a dar 90 grados, que debe de medir el ángulo complementarios. Luego debe de saber qué son los ángulos suplementarios, y estos son aquellos que suman 180, o sea, el doble del complementario. Tiene un ejemplo con número. Este ángulo mide 135 grados y este mide 45. Si sumas 135 más 45 te dará 180 grados, que es la medida exacta de un ángulo suplementario. Tiene el ejemplo con letras. Representando a B está este ángulo y este A, si suma esos dos ángulos, te debe de dar igual a 180. También debe de saber qué son ángulos opuestos por el vértice, porque en tu diseño tendrá que ver los diferentes tipos de ángulos.
Y estos son aquellos que están opuestos entre sí, donde se cruzan dos líneas rectas. Por ejemplo, el ángulo AXD y el ángulo BXC son ángulos opuestos por el vértice en el siguiente diagrama. Observen, ahí le dice ángulo AXD, te va ángulo A, ángulo X y ángulo D. Ahí tiene AXD. Y el ángulo BXC. BXC. Se formaría ahí también un ángulo. Estos están opuestos por el vértice. Explora todas las posibilidades y decide si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Te dice la A, dos ángulos que son correspondientes entre paralelas cortadas por una recta transversal, que es lo mismo que la recta secante, a ellas miden lo mismo. Tú debes de decir si eso es verdadero o eso es falso. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de lo que son las rectas paralelas y las rectas secantes, podría determinarse que eso es verdadero. Luego te dice la B, si un ángulo mide 45 grados y otro es alterno interno con él, entonces mide 45 grados. Si observar en la definición anterior, te da la descripción de lo que es el ángulo alterno y de lo que es el ángulo interno. También de qué es el grado, el ángulo. Eso te dice que es verdadera. Luego te dice que dos ángulos opuestos por el vértice son suplementarios. Si observaste en el ejemplo anterior, cuando estaba la definición de los ángulos suplementarios y sus medidas, te darás cuenta de que la respuesta es falsa. Y te dice falsa porque los ángulos puestos por el vértice son iguales, así que por lo general no son suplementarios. Luego en la actividad número 2 te dice que escriba una frase donde expliques por qué consideras que dos ángulos alternos externos entre paralelas cortadas por una secante son iguales. En base a lo que ha ido leyendo y observando acerca de lo que son los ángulos alternos externos, la paralela cortada por una secante, va a determinar si son iguales diciendo una frase. En este caso puse porque están en lados opuestos de las paralelas y las secantes. En la actividad 3 te dice que en Granada, España, existe un edificio que se llama la Alhambra. Es un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas. Sus interiores están decorados con arte andalusí y como ornamentación utiliza muchos motivos geométricos y de la caligrafía árabe. En este sitio encontrarás varias imágenes de la Alhambra. Ahí está el link donde puede con un clic acceder a la Alhambra y observar todo lo que te dice de este edificio. Este es el edificio. Mírenlo ahí como está ese edificio. Tiene muchas formas geométricas. Muchísimas. Tiene muchas rectas paralelas, perpendiculares, secantes, ángulos. De todo tiene ese edificio. Ese es la Alhambra, Granada, España. Observa esta imagen de un friso decorativo de la Alhambra. Marca sobre ella dos rectas paralelas y una secante. Señala con distintos colores los ángulos que sean iguales, como aprendiste en la actividad anterior. Eso todavía se refiere a lo que observaron de la Alhambra. Aquí está la imagen. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Es una recta, tienen dos rectas paralelas
que le pide ahí que deben de hacerlo con 2 rectas paralelas y una secante. Luego está la secante, que es esta que está cortando las paralelas. Y aquí están lo que son lo que le está pidiendo aquí. Aquí le dice que señale distintos colores, los ángulos que sean iguales, como aprendiste en la actividad anterior. Ahí están los ángulos internos, los ángulos externos. Y te dice quiénes son internos, quiénes son externos. También puede hacerlo de la siguiente manera. Puede hacer, ahí está la imagen, puede hacer tus 2 rectas paralelas, como observo aquí. Ya están las 2 rectas paralelas. Y la corta ahí con la secante. Y tiene los ángulos con diferentes colores. Tiene lo interno y lo externo representando un color diferente. Puedes realizar esta actividad de esa manera o de la anterior, de la que te sea más factible. Luego en la actividad 4 te habla del paralelogramo, que es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados paralelos. En esta figura se observa un ejemplo. ABCD es un paralelogramo. Obsérvenlo aquí en esta parte. Es paralelo a CD. Lo pueden ir observando de una vez. CD. O sea que ABCD, si observa A, B, C y D, es un paralelogramo. AB es paralelo, observenlo aquí, AB es paralelo a CD. AC, observenlo aquí mismo, AC y BD son sus diagonales y lo observan con la línea que tiene en el medio. Entonces aquí te dice, con rojo prolongas las paralelas AB y CD hacia los lados, y con negro prolonga la secante AC los 2 lados. De esta manera va a prolongar las paralelas, estas 2 que observaron ahí con las paralelas. Se dice que deben de prolongarla con rojo, y que la secante la deben de prolongar con negro, o sea las diagonales que tienen en el centro. Ahí está prolongada con negra. Esa es la actividad que deben de hacer en ese punto. Luego te dice, es cierto que el ángulo BOC es congruente al ángulo OAD. ¿Por qué? Es de la misma imagen que estamos hablando, del paralelogramo. Y la respuesta que puse es que sí, porque son opuestos por el vértice, según la definición que dimos anteriormente. Luego te hace una pregunta. ¿Qué otro triángulo es igual al triángulo ODC? A este que tienen aquí. ODC. Esta parte de ahí. ¿Cuál otro es igual? ¿Cómo podría argumentarlo? Pues sencillamente, aquí lo tenemos, OAB, porque son opuestos por el vértice. Y luego te dice que marque con el mismo color los ángulos que son iguales. De este mismo estamos hablando, de este paralelogramo. Todavía es la misma actividad con diferentes preguntas que te hace. Y aquí te dice que marca con el mismo color los ángulos que son iguales. Si observa en esta parte, te darás cuenta de que el ángulo ADO y el ángulo BCO son iguales, tienen la misma medida. Y si te preguntaran por otro tipo de ángulo, entonces ya llenaría el BCO y el AOB. Esa es la parte que tienen que hacer en ese punto. Luego te dice que los geómetras dicen que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Explica esta afirmación usando lo que has hecho en esta actividad. Esa parte la vamos a dejar que la respondan libremente, ya que han observado los ejemplos y las explicaciones anteriores. Luego te pregunta y te dice una definición muy fácil. Los geómetras dicen también que en un paralelogramo los ángulos adyacentes, es decir, los que están apoyados en el mismo lado, son suplementarios. O sea,
que suman 180 grados. Explica esta afirmación usando lo que has hecho en esta actividad. Eso está muy fácil. Lo vamos a dejar en respuesta libre también. Aquí observan esta imagen de un edificio donde se puede mirar aquí las paralelas. Obsérvenlo ahí. Se forman ángulos. En esa edificación pueden ver que eso se utilizaron ángulos para producir los efectos visuales en ese edificio. Y en esta parte vamos a buscar una imagen de un edificio histórico de tu región, o sea, de tu comunidad, y analiza sus pisos, paredes y techos. ¿Tiene algún diseño formado por rectas paralelas cruzadas por transversales, o sea, por secante? ¿Cómo se habrá edificado? En esta parte, lo que hice fue que tomé una imagen de lo que es el Hotel Nueva Suiza en Constanza. Ese hotel es antiguo a su construcción, aunque actualmente está remodelado, pero la construcción es antigua. Y ahí pueden observar lo que es la parte frontal. Aquí también pueden ver el frente. Tiene rectas paralelas, perpendiculares, forman ángulos y también hay secante. Aquí está lo que es la parte del piso. Aquí está el techo. Aquí está todo lo que pide ahí. Así, de esa manera ustedes pueden también buscar una imagen de una edificación antigua y ponerla ahí en esa actividad. Ahora sí vamos a entrar en lo que es nuestro proyecto número 3 de matemática del cuadernillo 5. Vas a crear un diseño ornamental con una pequeña superficie plana para el frente de un edificio con los elementos que estudiaste, rectas paralelas y transversales, o sea, paralelas y secantes. Primero, vas a elegir una edificación de tu vecindario que te guste y que en su frente tenga rectas paralelas. Toma una fotografía. Sobre la fotografía traza rectas secantes a las paralelas, de modo que formen un esquema de paralelogramos. Y tercero, va a elegir algunos ángulos iguales que se hayan formado para pintarlos con tus colores favoritos. Vamos a ver de qué manera vamos a hacer este. Este se hizo en este mismo programa. Vamos a iniciar con lo que son nuestras rectas paralelas. Ahí tenemos las paralelas. Vamos a observar qué fácil se va haciendo este proyecto, ya que lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Sweet Home 3D y lo pueden hacer también manual si no tienen la posibilidad. Aquí están viendo que se están formando lo que son ángulos también. Tienen todas sus medidas, sus rectas, paralelas, perpendiculares. Vamos también a trabajar con lo que es esta parte de aquí que nos dice que en la parte delante debemos de trabajar con las paralelas y que debe de formarse un paralelograma. Esta es la primera paralela, luego está la segunda, observen. Aquí está nuestra ornamentación, estamos dándole forma. Estamos tratando de hacer nuestro paralelogramo y ahí está nuestro paralelogramo que nos exige este proyecto. De esa manera van a hacer su proyecto número 3 y luego lo van a enviar al maestro. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte. Hasta la próxima.